Si estás escuchando esto, probablemente vas al volante, afuera es de madrugada o de noche. La autopista está vacía y lo único que te acompaña es el sonido del motor y las luces cortando la oscuridad. Es en estas horas, cuando el mundo duerme, que las peores cosas deciden salir. El día de hoy en Biliminal, lo que vas a escuchar a continuación es una recopilación de nuestras historias más aterradoras. Historias en primera y tercera persona de aquellos que cruzamos la línea hacia lo desconocido y vivimos para contarlo. Mantén la vista en el camino, no mires por el espejo y acompáñame en este viaje. Soy Diego. Tengo 27 años. Hasta hace un año mi vida era bastante normal. Trabajo, familia y amigos. Estaba en busca de un nuevo empleo después de que cerraran la empresa donde trabajaba. Y como todos, empecé a llenar formularios y a subir mi solicitud a páginas de empleo. Nunca imaginé que algo tan cotidiano terminaría así. Todo empezó una mañana de miércoles. Me llegó un mensaje de WhatsApp de un número desconocido que decía: Buen día, Diego. Hemos visto tu perfil en una plataforma de empleo y creemos que podrías encajar con un puesto de supervisor en Transgo Logistics. Si te interesa, podríamos agendar una llamada. El mensaje era formal. Estaba bien escrito y hasta tenía un logotipo en la foto de perfil. Entré a buscar la empresa y sí, existía una página con ese mismo nombre, con fotos, direcciones y hasta supuestos empleados en LinkedIn. Todo parecía legítimo. Contesté que sí estaba interesado y minutos después me llamaron. Era un hombre con voz amable, madura y un tono profesional que me inspiró confianza. Me habló del puesto, del sueldo y de las responsabilidades que iba a tener. Parecía todo lo que había estado buscando. El proceso es muy rápido, me dijo. Solo necesitamos validar algunos datos para agendar tu entrevista presencial. Me pidió mi dirección, número de teléfono, un correo y un contacto de emergencia. En ese momento no me pareció extraño, pues era información básica. Pero lo que sí me incomodó fue cuando me pidió el número de algún familiar para verificar antecedentes. Aún así, se lo terminé dando. Era el de mi madre. Pasaron unas horas y me mandaron un PDF con mi nombre y el logo de la empresa, con un encabezado que decía: preseleccionado para entrevista final. Tenía todo: firma digital, sello, folio. Parecía bastante verdadero. Y junto a ese documento estaba otro mensaje: mañana te haremos una videollamada para validar tus datos y confirmar tu asistencia. Y esa noche dormí tranquilo. Pensé que al fin algo bueno estaba por pasarme. A la mañana siguiente, exactamente a las 10 a.m., me marcaron por videollamada. Así que contesté. En pantalla apareció un hombre de traje, con cubrebocas, dentro de lo que parecía una oficina. Detrás de él
Había un letrero con el logo de Transgo Logistics. Todo encajaba con la página que había visto. Buenos días, Diego. Te confirmo que estás en el proceso final. Queremos que te presentes mañana a las 6 de la tarde en nuestra sucursal del kilómetro 35 de la carretera vieja a Toluca. Lleva tu identificación y el documento que te enviamos. Le pregunté si podía ir más temprano, pero insistió en que el horario debía ser ese porque la oficina solo abría para entrevistas en ese turno. Su voz era tan convincente que no sospeché nada. Me envió la ubicación por WhatsApp, un pin en medio de una zona boscosa, con el nombre de la empresa. Hasta me envió una foto de una caseta. Nada me parecía fuera de lugar. Salí de casa al día siguiente antes del anochecer. Era un jueves. Me acuerdo que el cielo estaba nublado y hacía algo de frío. Tomé mi coche y activé el GPS. El trayecto parecía normal. Una autopista, luego caminos más rurales. Hasta ahí todo bien. Pero conforme me acercaba al punto, empecé a notar que no había señal en mi teléfono. Solo estaba yo, el sonido del motor y esta autopista vacía. Cuando faltaban unos 10 minutos, me llegó un mensaje. ¿Todo bien, Diego? Ya te estamos esperando. Solo sigue el camino hasta la caseta gris y toca el claxon 2 veces. Comencé a mirar alrededor, pero no había ninguna caseta. Solo árboles y un baldío. Decidí avanzar un poco más. Y ahí fue cuando el miedo empezó a colarse. En la distancia vi una pequeña estructura metálica, como una bodega abandonada. Y frente a ella, un auto estacionado con las luces apagadas. No se veía movimiento, pero sentí que había alguien adentro. Mi instinto me dijo que algo no estaba bien. Tomé el teléfono y apenas marcaba una barra de señal. A veces se iba y a veces volvía. En ese momento sonó una llamada. Era el mismo número. Así que contesté. Ya te vimos, Diego. No te muevas. Y luego un silencio. Yo contesté. ¿Quién habla? Pero nadie me respondió. Solo escuchaba cómo alguien inhalaba y exhalaba. Era un sonido seco, como si alguien moviera el micrófono. Y luego otra voz, distinta. Era más áspera. Te dijimos que no te movieras, Diego. Ya te vimos. En ese instante un haz de luz blanca atraviesa el parabrisas. Venía del auto que estaba frente a la bodega. Encendieron las luces altas y me cegaron por completo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Pisé el acelerador con fuerza y di media vuelta. El coche se derrapó en la grava mientras giraba. Escuché algo que me heló la sangre. Era una tercera voz, desde algún punto del bosque.
gritando mi nombre. Se escuchaba bastante claro. Diego, vuelve, solo queremos hablar. Esa frase, esa voz sonaba como de alguien divirtiéndose, como si estuvieran jugando. Empecé a conducir sin mirar atrás. El camino era estrecho y lleno de curvas. Mi corazón golpeaba tan fuerte que casi no escuchaba otra cosa. A los pocos minutos vi por el espejo las luces de otro vehículo encendiéndose. Venían detrás de mí. Me estaban siguiendo. Traté de mantener la calma. Intenté marcar al 911, pero la pantalla solo mostraba sin señal. Lo único que podía hacer era conducir y orar para encontrar una autopista principal. A unos 100 metros vi una desviación. Giré bruscamente hacia la derecha, metiéndome a un camino de terracería que subía a una colina. El auto botaba con cada piedra. Las luces detrás desaparecieron por un momento. Creí que los había perdido. Apagué el motor y las luces. Solo el tic del motor enfriándose y mi respiración llenaban el silencio. Pasaron 2 minutos, 3, y entonces, en el reflejo del retrovisor vi algo que me paralizó. A lo lejos entre los árboles, 2 sombras caminaban con linternas. Se movían despacio, como si supieran exactamente hacia dónde mirar. Me agaché sobre el asiento y tomé mi teléfono. Aún estaba sin señal. Intenté grabar, pero las manos me temblaban tanto que apenas podía mantener el pulso. De pronto, el teléfono vibró. Una notificación. Me había llegado un nuevo mensaje. Lo abrí y era una foto. Una foto mía, tomada desde fuera del auto. La ventana empañada, mi cara un tanto desenfocada, y detrás de mí, nada más que oscuridad. No entendía cómo era posible, ya que no veía a nadie. Pero en ese instante supe que estaban ahí, cerca. Decidí encender el auto otra vez. Avancé con las luces apagadas muy despacio. El camino descendía hacia una zona donde parecía haber casas a lo lejos. Solo necesitaba llegar a un punto en el que mi teléfono pudiera hacer una llamada. Eso era todo. Pero al final del sendero, algo bloqueaba el paso. Era un camión viejo, sin placas, atravesado en medio del camino. Las luces apagadas, pero con el motor encendido. Alguien estaba dentro. Y de inmediato, mi teléfono volvió a vibrar. Era otro mensaje. Bájate. No te haremos daño. Solo entrega tus cosas. No contesté. Engrané reversa y en cuanto lo hice el camión encendió las luces y tocó el claxon con fuerza. Fue un sonido largo, continuo, como una alarma. Desde el bosque a mis espaldas,
Más linternas se encendieron. Eran al menos 4, tal vez 5 personas. Avanzaban velozmente en silencio. Y recuerdo que escuchaba bien esos pasos en la grava. No lo pensé. Aceleré hacia adelante y giré con fuerza hacia un costado, rompiendo una cerca de alambre. El auto saltó sobre un terreno irregular y me lancé por un campo abierto. El sonido de las piedras golpeando el chasis era ensordecedor. Solo pensaba: no pares, no pares. Después de unos minutos vi una luz a lo lejos. Era una lámpara amarilla. Afortunadamente, era un puesto de tacos o algo parecido. Me lancé hacia ahí, sin importar si destrozaba el coche. Cuando llegué, 3 hombres estaban ya cerrando el local. Me vieron llegar cubierto de polvo, pálido y temblando. Les grité que me estaban siguiendo, que llamaran a la policía. Uno de ellos, un señor mayor, tomó su celular y marcó. Afortunadamente para mí, y por muy impactante que parezca, los policías llegaron en 10 minutos aproximadamente. Era una patrulla municipal. Conté todo. Pero cuando los agentes fueron a la zona donde había estado la bodega, ya no encontraron nada. Ni el camión, ni huellas de llantas, ni caseta. No había nada. Uno de los policías me dijo que no era la primera vez que a alguien le pasaba este tipo de engaño. Te citan en zonas sin cobertura, me explicó. Y cuando llegas, ya tienen tus datos, saben quién eres y con quién vives. Si te bajabas del auto, te levantaban. Así de simple. Me llevaron de vuelta a la ciudad escoltado. Una vez ahí, en mi casa, bloqueé el contacto, eliminé el chat y cambié de número. Pero durante semanas no pude dormir bien. Cada vez que un número desconocido llamaba, sentía que el corazón se me detenía. Soy estudiante y muchas veces me toca volver a casa tarde. En una de esas, tomé el metro casi vacío en la línea 3. El vagón estaba desierto y pensé que sería un viaje tranquilo. En la siguiente estación, entró un hombre con una chaqueta negra y se sentó a varios asientos de distancia. Pero desde el primer momento me di cuenta de algo. No dejaba de mirarme. Esa mirada fija, pesada. Era como si me estuviera estudiando. Traté de no darle importancia e ignorarlo. Pero cada vez que volteaba, seguía observándome. Después de unas estaciones, decidí moverme más lejos, y entonces lo noté. Él también se cambió de asiento, pero esta vez más cerca. El estómago me dio vueltas de miedo. Intenté convencerme de que era una coincidencia, pero cuando lo volví a hacer, cuando me cambié otra vez de asiento, este sujeto volvió a hacer el mismo movimiento.
aunque se acercaba más. Me levanté de golpe y caminé hacia el siguiente vagón. Crucé la puerta apresurado, con el corazón latiendo a 1000. Pero al dar unos pasos, escuché cómo éste se movía detrás de mí. Era él. No me decía nada, solo caminaba lento. Le pude ver la cara y tenía una expresión bastante macabra. Sus ojos estaban totalmente fijados en mí. El pánico me consumió y en la siguiente estación me salí del metro. Subí las escaleras casi sin aire y busqué a un policía. Cuando volteé, el hombre ya no estaba. Pregunté a algunas personas, pero parece que nadie lo había visto salir detrás de mí. Les juro que ese miedo fue peor que cualquier cosa paranormal. Porque con los fantasmas, uno al menos sabe que son cosas imposibles, pero los vivos son capaces de lo peor. Un oyente nos escribió hace unos días. Nos pidió que no usáramos su nombre. Solo dijo: necesito que alguien más lo escuche, porque yo sola ya no sé qué hacer con esto. Su historia comienza en un departamento pequeño, en una colonia tranquila de la Ciudad de México. Ella tenía 30 años, vivía sola, trabajaba y llegaba a casa. La vida ordinaria de alguien que no cree en nada que no pueda ver con sus propios ojos. Su vecino del quinto piso era un hombre de unos 50 años. Era discreto, callado. De esos vecinos con los que cruzas un saludo en el pasillo y nada más. Ella no sabía su nombre completo, y él nunca supo el de ella. Lo que sí sabía era que él siempre la miraba un segundo de más cuando se cruzaban. Nada alarmante, solo un segundo más. Un martes por la mañana el edificio amaneció diferente. Había un silencio distinto. El tipo de silencio que se siente antes de que alguien te dé una mala noticia. La administradora tocó puerta por puerta. El vecino del quinto piso había fallecido la noche anterior. Una enfermedad. Fue demasiado pronto, dicen. Los días siguientes fueron los rosarios, las coronas de flores en la puerta, el murmullo de la familia entrando y saliendo, el olor a cera de las velas que se filtraba por las rendijas. Y entonces tocaron a su puerta. Era una mujer mayor, la hermana del fallecido. Le dijo que el rosario de su hermano estaba a punto de hacerse, que si podía acompañarlos aunque fuera solo una noche. Nuestro oyente dudó. Apenas había cruzado palabra con él en vida, pero algo en los ojos de esa mujer la hizo no poder decir que no. Antes de despedirse, la hermana se detuvo un momento, giró hacia ella con una expresión un tanto extraña y le dijo algo que no esperaba. Mi hermano siempre me hablaba de usted. Llevaba años queriéndole decir algo, pero nunca se atrevió. Parece que estaba enamorado. Murió con eso guardado. Y se fue. Esa noche, esta persona fue al rosario. La casa estaba llena de gente que ella no conocía. Fotografías de un hombre al que, con mucho esfuerzo, apenas podía recordar. Un ambiente cargado, denso, como cuando el aire no circula bien en una habitación desde hace mucho tiempo. No pasó nada esa noche. Volvió a su departamento.
Se acostó y apagó la luz. Fue ahí cuando comenzó todo. La primera noche escuchó algo caerse en la cocina. Se levantó. No había nada en el suelo, nada fuera de lugar. La segunda noche, pasos, lentos, pesados, justo encima de su techo. Se acordó que ese departamento ahora estaba vacío y que nadie había entrado desde el velorio. La tercera noche no escuchó nada, porque fue en esa tercera noche, al abrir los ojos en la oscuridad, que ya sabía que no estaba sola en ese cuarto. Estaba con los ojos viendo hacia el techo. No podía moverse. No podía gritar. El cuerpo estaba completamente paralizado, como si alguien le hubiera apagado el interruptor a sus músculos, mientras su mente seguía completamente encendida, completamente consciente. Estaba completamente aterrada. Y en la esquina del cuarto, junto al closet, había una sombra. No era la sombra del ventilador, ni siquiera fue el reflejo de la cortina. Era una figura de pie, mirándola, con la misma quietud con la que alguien mira algo que ha esperado ver durante mucho tiempo. Así pasó esa noche, y la siguiente, y la siguiente. Nuestra oyente nos dice que nunca sintió que esa presencia quisiera hacerle daño. Lo que sintió era algo diferente, y en cierta forma, más perturbador que el miedo puro. Sentía que la observaba con calma, como alguien que finalmente tiene el tiempo que nunca tuvo en vida para decir lo que nunca se atrevió a decir. Pasó así durante meses, hasta que ella se mudó. Y desde la noche que durmió en su nueva casa, no volvió a pasar. Para Héctor, esa nueva casa era más que un techo y 4 paredes. Era un santuario. Había pasado los últimos 5 años en un diminuto departamento en el corazón de la ciudad. Un lugar donde el sonido nunca dormía y la privacidad era un lujo inexistente. La mudanza a esta colonia tranquila en las afueras era la culminación de un largo plan de escape. Un intento desesperado por silenciar el zumbido constante de la ansiedad que lo había acompañado durante años. Su vida era sencilla. Trabajar desde casa como diseñador gráfico, salir a caminar por las mañanas y disfrutar del silencio por las noches. Un silencio que había llegado a valorar más que cualquier otra cosa. Y por un par de semanas, la tranquilidad fue absoluta, casi terapéutica. El único punto muerto en el paisaje era esta casa de enfrente. Llevaba meses con el letrero de "se vende", carcomido por el sol, hasta que una noche, sin previo aviso, el letrero desapareció. Al día siguiente, un camión de mudanza sin logotipo, de un blanco anónimo y desgastado, se estacionó frente a la casa. La mudanza fue extraña desde el principio. Pasó casi en su totalidad durante la noche. Héctor, trabajando hasta tarde, observó por la ventana cómo 3 figuras silenciosas movían cajas y muebles envueltos en plástico negro, con una eficiencia
casi militar. Una pareja de su edad y un hombre mayor, de postura rígida. No hablaban, solo se movían. Eran como sombras coordinadas bajo la luz pálida de los faroles. Al amanecer, el camión se había ido. Los nuevos inquilinos parecían como una familia discreta, casi invisible. Al principio, Héctor intentó ser un buen vecino. Un saludo con la mano, o una inclinación de cabeza cuando se cruzaban. Las respuestas eran mínimas. Una mirada vacía que parecía atravesarlo. Un gesto casi imperceptible antes de desaparecer dentro de la casa. Héctor lo atribuyó a la timidez. Después de todo, él también valoraba su privacidad. Pero la discreción inicial pronto se transformó en un hermetismo antinatural. La paz de la madrugada comenzó a romperse. Héctor comenzó a escuchar sonidos, siempre después de las 2 de la mañana, cuando el mundo estaba en su punto más silencioso. No eran los sonidos de una remodelación normal. Eran ecos secos de martillazos, un golpeteo casi rítmico, melódico, como si estuvieran ensamblando algo o desensamblando. A veces se escuchaba el chirrido agudo de metal contra metal, seguido de un silencio abrupto, y en ocasiones, si contenía la respiración y se concentraba, podía oír murmullos ahogados, voces contenidas al borde de la violencia. Lo más extraño era que, si se acercaba a la ventana para intentar ver algo, estos sonidos cesaban al instante, como si supieran que estaba escuchando. Todas estas cosas extrañas se acumulaban con una lentitud exasperante. Notó que las cortinas de la casa de enfrente cambiaban. Un día eran blancas y translúcidas. A la semana eran grises y pesadas. Y finalmente, cambiaron por unas negras, opacas, que no dejaban pasar ni un resquicio de luz. Le digo, ¿quién hace eso? Nunca los veía salir durante el día. Jamás. El auto estacionado en su entrada nunca se movía, pero a veces amanecía cubierto de polvo y otras veces impecablemente limpio, como si hubiera viajado cientos de kilómetros durante la noche. Una tarde, Héctor estaba en su porche cuando escuchó un estruendo metálico proveniente del patio trasero de los vecinos. Se asomó por encima de la valla y vio al hombre mayor arrastrando una pesada bolsa de lona negra hacia el cobertizo. Por un segundo, sus miradas se cruzaron. El hombre no hizo ningún gesto, no mostró sorpresa, solo se quedó quieto, observándolo con una intensidad fría y calculadora que hizo que Héctor se metiera a su casa de inmediato. Días después, un jueves, mientras el insomnio lo mantenía despierto, el sonido fue inconfundible. Un grito desesperado, humano, lleno de pánico, cortado a la mitad como si una mano hubiera tapado una boca. No fue el típico grito de película.
Fue un sonido crudo y verdadero que pareció rasgar la quietud del vecindario. Héctor sintió un escalofrío y no lo dudó. Llamó a la policía. Él vio toda la escena desde su ventana, oculto en la oscuridad de su sala. El hombre mayor salió con una calma que le heló la sangre. Le dijo a los oficiales que su esposa y él estaban viendo una película de miedo y que lamentaba si el volumen estaba demasiado alto. Los invitó a pasar. Los policías entraron. Estuvieron dentro menos de 5 minutos y salieron. Uno de ellos se acercó a la casa de Héctor y le dijo que todo estaba en orden, que no había nada de qué preocuparse. Probablemente había sido un animal o el eco de la televisión, le dijeron. La palabra imaginación quedó flotando en el aire, cargada de condescendencia. Esa noche lo hicieron dudar de su propia cordura, pero en el fondo de su ser sabía lo que había escuchado. Después de esa noche, la atmósfera se hizo más dura, más pesada. La indiferencia de los vecinos se convirtió en una vigilancia hostil. A veces, Héctor sentía sus miradas fijas en su ventana. Una mañana al salir, vio al hombre mayor parado en su porche, inmóvil, simplemente observando su casa. No saludó, ni siquiera se movió, solo observaba. La tensión era un nudo en el estómago que no se deshacía, impulsado por una paranoia que ya no podía llamar irracional. Instaló algunas cámaras, unas dentro de su casa y otras fuera, apuntando discretamente hacia la calle. Se convirtió en una obsesión para él. Pasaba horas y horas viendo las grabaciones, buscando una anomalía, una prueba de que no estaba loco. Lo que grababa solo alimentaba más su miedo. Una de las cámaras configuradas para grabar por movimiento se activaban a horas extrañas. Marcaba sombras que se deslizaban de una habitación a otra, incluso cuando la casa estaba en completa oscuridad. En una ocasión, una de las cámaras de afuera captó un auto sin placas deteniéndose frente a la casa a las 4 de la mañana. Alguien bajó, dejó un paquete en la puerta y se fue. A los pocos segundos la puerta se abrió y una mano pálida recogió el paquete. Todo en menos de 1 minuto. Entonces llegó el olor. Al principio era sutil, un olor químico que se confundía con los productos de limpieza. Pero con los días se hizo más fuerte, más complejo. Era una mezcla nauseabunda de cloro, como si limpiaran algo obsesivamente, y el olor metálico del óxido, como a sangre vieja. Y debajo de todo eso, un hedor dulce y podrido que se te metía en la garganta y se negaba a salir. Héctor empezó a tener pesadillas vívidas. Soñaba que estaba parado frente a su casa y que una mano delgada le hacía señas desde la pequeña y sucia ventana del sótano.
Su trabajo empezó a resentirse. Su vida social se desvaneció. Su santuario estaba convirtiéndose en una prisión. Una semana después del incidente del grito, tan rápido y misteriosamente como llegaron, se fueron. En una mañana, Héctor se despertó y vio el mismo camión blanco sin logotipo, las mismas 3 figuras, moviendo cajas con una prisa silenciosa y febril. Mientras el camión se alejaba, el hombre mayor sentado en el asiento del copiloto giró lentamente la cabeza y miró directamente hacia la ventana de Héctor. Y por primera vez hizo un gesto. Una pequeña mueca, sin alegría. Y Héctor supo, con una certeza helada, que ese gesto era para él. A mediodía ya no había nadie. La casa estaba en silencio otra vez. Pero había algo. Habían dejado algo atrás. Un descuido. O quizás una invitación. La puerta principal estaba entreabierta. Héctor pasó el resto del día observando la casa, esperando a que volvieran. Una señal, pero nada. El miedo le decía que se alejara, que no era su problema. Pero la duda es un veneno. La necesidad de saber qué demonios había estado pasando al otro lado de su calle. Esta necedad de confirmar que no se estaba volviendo loco era más fuerte que el miedo. Así que al caer la noche, tomó una linterna y estaba decidido a que tenía que entrar. El aire adentro era pesado y cargado con este olor nauseabundo, solo que esta vez concentrado y abrumador. La casa estaba casi vacía, pero los signos de una huida apresurada estaban por todas partes. Platos con comida a medio comer en la cocina, cubiertos de una fina capa de moho, prendas a medio doblar sobre una cama deshecha, una silla volcada en la sala, frente a un televisor que, extrañamente, estaba tibio al tacto. El silencio era más ruidoso que los martillazos de las noches anteriores. Héctor se dio una vuelta por la planta baja con la linterna, su haz de luz cortando la oscuridad, las paredes desnudas, pero en algunos lugares se veían marcas. Eran como rasguños profundos en la pintura. En una de las habitaciones, el suelo de madera estaba manchado, oscuro, como si algo se hubiera caído y hubiera sido limpiado de forma torpe y apurada. Subió al segundo piso. Las habitaciones estaban vacías, estériles, demasiado limpias en comparación con la planta baja, salvo por una. En la habitación principal, en este suelo de madera, había un círculo perfecto de rasguños,
como si un mueble pesado y redondo hubiera sido arrastrado una y otra vez. Atraído por una fuerza que no podía explicar, bajó de nuevo y caminó por el pasillo hasta encontrar una puerta que siempre había visto bloqueada. Una puerta pequeña y discreta al final del corredor. Era la puerta del sótano. Una humedad sepulcral que le calaba hasta los huesos. El olor aquí era insoportable. En una esquina, una vieja cámara de video sobre un tripié, apuntando a la pared del fondo. A su lado, había una caja de cartón abierta, llena de cintas de video sin etiquetar. Héctor, temblando, tomó una de estas cintas. Vio que tenía algo escrito, hecho a mano. Prueba 12. Familia G. El estómago le dio vueltas. La familia Garcés era la familia que vivía en esa casa antes, la que supuestamente se había mudado a otra ciudad. El suelo de concreto estaba cubierto de manchas oscuras, secas, y en el centro había marcas circulares hechas con cinta adhesiva que coincidían justo con lo del piso de arriba. Y entonces el haz de la linterna pasó por toda la pared del fondo. No estaba vacía. Estaba cubierta de nombres, escritos con un marcador negro, grueso, con una caligrafía temblorosa pero deliberada. Eran nombres de hombres y de mujeres. Miguel S., Sofía A., Javier L. Una larga lista y macabra. Pero entre ellos, al final, con la tinta aún fresca y más oscura que las demás, estaba su nombre: Héctor V. El aire abandonó sus pulmones. El sótano pareció encogerse a todo su alrededor, las paredes acercándose. Él no era un testigo, era un objetivo. No era un vecino curioso que había descubierto un secreto. Era el siguiente en la lista. El pánico puro y helado tomó el control. No lo pensó y solo huyó. Subió las escaleras de 2 en 2, tropezando en la oscuridad, y sin mirar atrás, salió de la casa y no paró de correr hasta que estuvo a salvo dentro de la suya. Bloqueó la puerta con todas las cerraduras que tenía. Trabajo en un Oxxo de la Ciudad de México, en el turno de la noche. Como sabrás, a esas horas ya no dejamos pasar a la gente y solo atendemos por la ventanilla. Una noche, eran casi las 3:20 de la mañana, y estaba haciendo mi inventario cuando escuché unos golpes secos en la bodega. Fue como si alguien hubiera tirado varias cajas. Me extrañó, porque yo estaba solo, y la bodega se cierra con candado desde adentro. Junté el valor suficiente, tomé el llavero
y fui a checar. La puerta estaba bien bloqueada, sin signos de que alguien hubiera entrado. Cuando volví al mostrador, un hombre ya estaba parado frente a la ventanilla. Este vestía un abrigo largo y el cabello lo tenía pegado a la cara por la humedad. Me pidió una cajetilla de tabacos y una botella de agua. Al girar para tomar los productos, escuché otra vez los golpes en la bodega, solo que esta vez más fuertes, como si alguien también pateara las paredes. Me puse nervioso. Entregué la compra lo más veloz que pude y cuando levanté la vista, ya no había nadie frente a la ventanilla. Ni el hombre, ni su dinero, ni los productos. Me dejó ahí y pensé que me habían robado. Al terminar el turno por la mañana, cuando llegó mi compañero, abrimos la bodega. Encontramos varias cajas de botellas quebradas en el suelo. Pero lo más extraño fue que entre los vidrios estaban ahí la cajetilla de los tabacos y la botella de agua, la cual le había dado a aquel cliente que desapareció. Daniel trabajaba en una tienda cerca del centro y siempre tomaba la línea 2 para volver a casa. Una noche de lluvia, el vagón iba casi vacío. Eran las 10:50 p.m. Iba a Tasqueña. En ese vagón solo iba una mujer sentada al fondo. Vestía un abrigo gris y llevaba una bolsa consigo. Daniel se sentó al lado opuesto. Todo normal. Hasta que notó algo extraño. Ella no se movía. No parpadeaba. Ni siquiera parecía que estaba respirando. En la estación Chabacano entró un señor mayor. Caminó directo hacia Daniel y le dijo en voz baja: "No la mires, no le vayas a hablar y bájate en la próxima estación". Daniel pensó que era una broma, pero el señor insistió. Lo tomó del brazo. Su tono era de un pánico verdadero. Al llegar a viaducto, ambos se bajaron. Daniel volteó al vagón justo antes de que las puertas se cerraran. La mujer lo estaba mirando y sus ojos estaban completamente negros. El tren se fue. El señor, antes de marcharse, le dijo algo a Daniel que nunca olvidará. Ella sube siempre a esta hora. No busca llegar a ningún lado. Solo quiere que alguien la vea. Desde entonces Daniel evita la línea 2 en la noche. Y cada vez que escucha el rechinido de los vagones, siente que sus ojos aún lo siguen.
Yo tenía 15 años cuando entré como monaguillo en un templo pequeño al sur de la Ciudad de México. Aún me acuerdo que estaba emocionado porque era un lugar tranquilo y todos hablaban muy bien del padre que estaba a cargo. Todo parecía normal, hasta que comencé a notar algo extraño en las misas de la tarde. Siempre, cuando ya casi oscurecía, veía a un niño más pequeño que yo, vestido también de monaguillo, ayudando en cosas mínimas. Acercaba las velas, movía las sillas, colocaba los misales. Nunca le escuché hablar, pero tampoco me parecía extraño. Solo pensaba que era tímido. Una tarde, al terminar la misa, me acerqué al padre para preguntarle cómo se llamaba el niño nuevo. El sacerdote me miró confundido y me contestó: Aquí no hay ningún niño más que tú. Yo insistí, le describí cómo se vestía, cómo actuaba, pero él solo me dijo que debía estar cansado o distraído. Esa noche no pude dormir bien, porque juraba que lo había visto varias veces. Los días siguientes, el niño seguía apareciendo. A veces estaba sentado en las bancas, otras veces caminaba cerca del altar, y siempre callado, siempre observándome. Lo más perturbador pasó un domingo. Mientras yo sostenía el incensario, sentí que alguien tiraba de mi sotana por detrás. Volteé y era él. Lo vi claramente. Me hizo un gesto con la mano, como si quisiera que lo siguiera. Yo me espanté, bajé la mirada y continué con la ceremonia. Pasaron varias semanas hasta que decidí contarle a una señora muy mayor que siempre iba a esa iglesia. Cuando le describí al niño, ella me miró y me dijo: ese monaguillo murió hace más de 30 años, aquí mismo, en un incendio que consumió parte de la sacristía. Nunca pudieron sacar su cuerpo completo. Desde entonces, cada vez que entraba a la iglesia, sentía frío, incluso en verano. Y en ocasiones, mientras estaba frente al altar, alcanzaba a ver muy poco la figura de ese niño, de pie, esperando. Si sigues aquí, espero que hayas llegado a tu destino a salvo. La noche aún es larga, pero nuestro viaje termina aquí, por ahora. Si estas historias te acompañaron en la oscuridad, asegúrate de suscribirte y dejar tu like. No olvides comentar y compartir. Me ayudas a ir trayendo videos para ustedes cada semana. Nos vemos. Hasta la próxima.